Good evening, ladies Are and you gentlemen. ready for the... ¿Por qué pensamos como pensamos? Rap music. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Debrief. Esta vez tenemos como invitado al señor Medina. Alberto Medina, mejor conocido como Señor Medina, es un destacado productor e ingeniero de audio con una sólida formación en producción y programación musical por la Universidad de Hermosillo, complementada con certificaciones en Ableton Live y síntesis y diseño sonoro por la SAE México. A lo largo de su carrera ha trabajado como productor, ingeniero de mezcla y masterización, especialista en mezcla inmersiva Dolby Atmos, ingeniero de grabación, diseñador sonoro e ingeniero de audio en vivo, actualmente desempeñándose como front of house de Karin León. Su talento ha estado al servicio de artistas de renombre internacional como Karin León, Alejandro Fernández, C. Tangana, Maluma, Camilo, Pablo Alborán y muchos más. Señor Medina cuenta con más de 10 nominaciones al Latin Grammy, 2 nominaciones al Grammy y ha ganado en 3 ocasiones el Latin Grammy y un Grammy. Además, recibió el premio Ariel por su trabajo de mezcla en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción y nada más y nada menos lo tenemos aquí sentado en vivo y en directo enfrente de nosotros. Y pues bueno, es un gusto tenerte aquí, Alberto. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues nada, aquí para platicar. De todo lo que se pueda. Oye, a ver, cuéntanos. Obviamente el resumen está bastante interesante, pero pues no venimos a hacer un checklist, ¿no? ¿Cómo empezaste en la producción? Pues mira, desde chico siempre sabía que lo que más me interesaba era la música. O sea, naturalmente se dio... De repente tendemos a romantizar esto, ¿no? De la música, pero realmente... pues tiene que empezar por una pasión, ¿no? Entonces, desde pequeño me di cuenta que eso era lo que más me gustaba hacer. Entonces, desde la primaria estuve como que en la banda de la escuela. En la secundaria empecé con otros instrumentos, a tocar con amigos. Y luego en la preparatoria que yo estudié había un grupo de ahí, o sea, como una actividad extraescolar, ¿no? Y realmente fue lo que más me llamó la atención de la preparatoria. Entonces ahí me di cuenta como que era lo que más me llamaba la atención hacer, pero al mismo tiempo yo entendía conforme iba creciendo que lo tenía que sustentar o profesionalizar de alguna manera, ¿no? Para poder dedicarme a esto, para poder vivir de esto. No sabía como tal qué era producir en ese momento, pero si bien cuando nos juntábamos en los ensayos, como que yo me interesaba mucho por esa cuestión, ¿no? De dirigir el ensayo, de preparar a la banda, de todo esto. Yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación porque se me hacía que era lo que más le acomodaba, ¿no? En ese entonces, pero descubrí que existía la carrera de producción musical. Entonces fue como que se me abrió un mundo de posibilidades. Yo soy de Navojoa, entonces la carrera estaba aquí en Hermosillo. Dije, bueno, está cerca, está accesible. Hablé con mi familia, al principio fue como que un poco el shock de Te vas a morir de normal, ajá, de que pues bueno, ¿qué vas a hacer, no? Pero siempre tuve muy buen apoyo por parte de mi familia. Entonces me vine a estudiar la carrera, armé una banda con unos amigos, empezamos a tocar, luego empecé a tocar en bares y siempre, como te digo, sí me gustaba mucho tocar, pero yo como que disfrutaba más el rollo de los ensayos, de poder pulir las cosas, de autograbarnos a nosotros porque no teníamos dinero para rentar un estudio, de irnos comprando nuestros propios equipos. Entonces, como que siempre mi tendencia iba hacia allá, ¿no? Y poco a poco, entre trabajos de seguir tocando, empecé a trabajar en una radio, empecé a grabar proyectos ahí mismo en la radio por necesidades del trabajo. Empecé a hacer audio en vivo. Luego surgió esta oportunidad de irme a estudiar al SAE. Fue cuando abrieron SAE México. Entonces, ya estando allá, conociendo más gente, no sé, abriendo el panorama, viendo colegas que tenían sus propios estudios y que ya estaban haciendo cosas interesantes. Entonces fue como que... Bueno, yo sabía que me quería regresar a Hermosillo, pero pues tenía que empezar a hacer nombre, a hacer más cosas. Entonces igual aproveché la plataforma de la radio para empezar a grabar bandas y otros proyectos, como por ahí hubo un proyecto que se llamaba La Comuna Rooftop,
que hicimos hace algunos años aquí. Entonces, a raíz de eso, como que poco a poco se fue dando este tema de empezar a producir, de empezar a dedicarme más a la mezcla y la masterización por necesidad también. Y a la par, poco a poco, esta necesidad del audio en vivo con las bandas con las que trabajaba. Me empezaban a invitar, oye, vamos a tocar y necesitamos a alguien que nos haga el audio. Entonces, así como que fueron ese tipo de, digamos, casualidades o detalles. Uno siempre buscando, te digo, vivir de esto, profesionalizarse más, que se fue dando todo el camino hasta terminar a lo mejor en ya que fuera más en serio, ¿no? La profesión de producir y de que lo último que he hecho, de los últimos años para acá, lo que más he hecho ha sido mezcla y masterización, que yo diría que es como que, pues no sé, si por decirlo de alguna manera, mi especialidad, ¿no? Es a lo que más me he dedicado estos últimos años. Y mencionaste algo bien importante que creo que todos en algún momento fuimos foráneos, ¿no? Pero me llama mucho la atención que lo menciones, porque si veo un común denominador en los foráneos, en especial cuando somos estudiantes, es pues no tanto quererse regresar a la ciudad natal, ¿no? Sí. Y tú mencionaste que querías regresar a tu ciudad natal. ¿Por qué? Como que nunca había, digamos, salido a medirme a otra parte, ¿no? Entonces, cuando se me dio la oportunidad de irme al SAE y esto y conocer todo el rollo, o sea, de otra ciudad más grande, colegas, gente que está estudiando en otras escuelas, como que sentí que Ciudad de México en particular estaba demasiado saturado de eso, ¿no? Y algo tiene, creo que no soy el único que lo dice, pero algo tiene Hermosillo, algo tiene Sonora, esta tierra que siempre como que nos llama, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por lo menos, estar acá. Entonces, estas dos cosas se conjugaron, o sea, el rollo de que sentía que allá había demasiadas personas haciendo lo que yo estaba haciendo y que acá no había mucho, ¿no? Como que había muchas oportunidades. Entonces, siempre estuvo en mi mente, ok, voy a salir a aprender más, voy a salir a ver cómo está el asunto, ¿no? Aquí, pero voy a aprender, voy a profesionalizarme y voy a volver a aplicarlo allá porque sabía que aquí hacía mucha falta de eso precisamente, ¿no? De profesionalización, no sé, alguien que quisiera hacer, digamos, las cosas un poco diferentes, ayudar a la escena de acá, con el conocimiento adquirido en otra parte. O sea, como que siempre ese fue mi pues no sé, mi pensamiento, ¿no? Vivimos en un país en el que la verdad, en especial las artes, Sí. están terriblemente centralizadas. Totalmente. O sea, si no es Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, así como que, bueno, ¿y lo que haces, no? ¿Y dónde más, no? Sí, si acaso Mérida empieza a ponerse en el mapa, ¿no? Pero Yo siento que tuve suerte de alguna manera porque en esos años donde yo quería estudiar, que te estoy hablando del 2003, 2004 más o menos, pues había pocas opciones, ¿no? Estaba como que Fermata, G. Martel, las clásicas. Y estaba estas opciones como SAE, Microfusa y otras escuelas, pero estaban en España. Entonces era así como que no lo veía prácticamente imposible. Sí, pues. sí. Al descubrir que aquí en la Universidad de Hermosillo estaba la carrera de producción, la carrera se llama Producción y Programación Musical y la tenían a nivel licenciatura. O sea, inclusive, digamos, si es lo que buscas, el papel o tu familia o esto, pues estaba mejor que irse a Fermata o irse a G. Martel, porque en ese entonces, no sé si ahorita, pero en ese entonces no tenía nivel licenciatura, pues, ¿no? Era como carrera técnica. Pues tuve suerte en ese sentido porque estaba cerca donde yo vivía y porque, te digo, estaba de alguna manera accesible. Entonces, la verdad es que también tuve suerte en cuestión de los maestros. Si bien lo que tú mencionas, como dices, son la misma gente con la que tú hueseas o la misma gente que egresó de ahí o que da clases en otra universidad aquí, la Universidad de Sonora, que tiene la carrera de música desde hace muchos años, pero más enfocada al canto y al performance, ¿no? Y a la música clásica y a esto, ¿no? Entonces,
pero tuve la suerte de tener muy buenos maestros. Entonces siempre, si bien la universidad en ese entonces tenía algunas deficiencias de equipo, ciertas cosas, ¿no? Pero pues las ganas que yo tenía de aprender, de estudiar, de saber que me quería dedicar a esto, aprovechar las clases al máximo, complementarlas con, en ese entonces, revistas que vendían de producción. Voy a sonar muy viejo, pero no estaba YouTube todavía. Entonces era... Wow. Sí. O sea, como que la caída de Edgar fue 2 años después de que yo entré a la escuela, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezó. Pero no había estos tutoriales ni cosas de donde ayudarte y complementar tu conocimiento, ¿no? Yo recuerdo que iba y compraba estas revistas de Future Music, Computer Music, todo esto. Entonces ahí era donde descubrías programas, ¿no? O gente que venía de fuera. Oye, es que mira esto, este programa, este plugin, este aparato y todo, ¿no? Entonces siempre fui muy inquieto con eso y te digo, me sentía como que muy bien con el conocimiento, pero tenía esa inseguridad que mencionaste ahorita. O sea, hay que salir de aquí, hay que irse a la gran ciudad, Entonces, el hecho de que haya abierto SAE México, para mí también fue como que, la escuela a la que yo quería irme a estudiar a España ya está aquí. Tenía un dinero ahorrado para irme haciendo de un estudio, entonces fue como que no, voy a invertirlo en irme al SAE, ¿no? En ese entonces usaba Ableton como así de lleno. Entonces fui a certificarme en Ableton, estudiar síntesis, y ahí mismo entre maestros, compañeros, fuimos compartiendo conocimientos, y ahí fue donde me di cuenta de, bueno, no está tan mal lo que sé, o sea, ¿no? O sea... ¿Y ya te mediste? Sí, fue como un rollo de, bueno, no estoy tan mal, creo que ya con esto puedo seguir aprendiendo, obviamente, y mejorando, practicando, etcétera, etcétera, pero creo que ya puedo empezar a hacer cosas. Y eso como que me dio la seguridad para poder volver acá y empezar poco a poco a crecer, a aprender, a hacer nombre, a muchas cosas, ¿no? Y no es que no hubiera opciones aquí en Hermosillo de eso. Claro que siempre ha habido estudios, claro que siempre ha habido gente profesional haciendo esto, pero no sé, a lo mejor con otra mentalidad de abordar el mercado, tal vez, ¿no? O sea, sí fue como empezar con bandas locales, bandas del estado, proyectos aquí, pero no sé, a lo mejor con miras a trabajar con gente de fuera, no sé, o sea, intentar hacer lo mejor posible dentro de la industria estando aquí, ¿no? O sea, y pues bueno, o sea, ya empezaron a salir proyectos como lo que te mencioné ahorita al principio, Luca, Natalia Aguilar, gente que empezó a funcionar en YouTube precisamente. Entonces, eso era como que en mi caso, que empecé a trabajar con ellos, como que me exigía, ¿no? Intentar estar a la altura de los proyectos, aprender más. Luego esos proyectos conocieron a otros proyectos que les estaba yendo bien, les gustaba lo que estábamos haciendo acá, y así fue. O sea, como que poco a poco empezar a exigirte más, a elevar el nivel, a compararte con otras cosas, y poco a poco se fue dando todo esto hasta pues empezar a trabajar con Karin, y ya que digo que esto empezar a tomar otro sentido totalmente diferente. Historia, ajá. No te quiero encasillar en un género porque, o sea, eso siento que como productor pues realmente no aplica tanto. Pero es que siento que no puedo evitar pensar que hay una correlación directa entre, por ejemplo, no gran parte, pero sí una parte importante de, o sea, personalmente mi carrera como músico fue que fui un mariachi, ¿no? Okay. Y entonces crecí mucho con el regional mexicano. Yo sé que está mal dicho, pero bueno, la música del género. Y sí fue un shock cultural muy fuerte cuando pasas como de todo este mundo a la Ciudad de México, ¿no? Okay. Y entonces en la Ciudad de México de repente hay de todos los olores, sabores y llévele para quien quiera, ¿no? O sea, no hay como tanto decoro musical, si lo quieres poner de alguna forma. Sí. Pero no puedo evitar pensar, ahora que lo mencionas también, que podría estar relacionado
o sea, esta parte de la centralización y cómo se refleja en la música, ¿sabes? Porque creo que en el norte del país, a pesar de que Tamaulipas y Sonora están textual al otro lado, sigue siendo, o sea, sigue siendo el género, pues. Y, o sea, ¿tú sentirías o cómo plantearías el por qué la música de esta parte del país es tan diferente al resto de lo que se escucha, ¿no? ¿Y crees que tenga que ver con que todo esté centralizado? Obviamente las raíces somos un país muy grande, ¿no? Entonces sí. Siento que cada zona del país tiene al final una música raíz. Ya porque es así, ya sería, ¿no? Especular en muchas cosas. Sí. Pero si te fijas, la música, aunque la música regional o la música mexicana en sí, siento que tiene cabida en todos lados. O sea, como que de repente acá en Sonora puedes escuchar marimba, que es más tradicional de por allá de Chiapas, tal vez se pudiera decir. Y hay mucha gente que lo escucha porque alguna tiene raíces de allá o simplemente le gusta, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho. Yo cuando me fui a estudiar el SAE nunca había estado en Ciudad de México. Entonces, de repente me tocaba andar en el metro o en camión o caminando y escuchaba banda. O sea, y yo creía que ya no se escuchaba. Entonces, de repente escuchaba cosas de Valentín Elizalde, de Sergio Vega, que son, pues, muy de acá, ¿no? De Sonora. Sí. Y pues música banda a lo mejor más tradicional, como el recodo, como todo esto. Y música norteña, como Ramón Ayala, Los Invasores. O sea, como que se escuchaba de todo, pues, ¿no? Entonces siento que la música mexicana en sí, que puede ser todo lo raíz de las diferentes zonas, como que siento que cabe en todas partes, pues, ¿no? O sea, yo así lo siento. O sea, como que en todas las partes del país se escucha la diferente música raíz de cada zona. Sabemos que en Sinaloa, por excelencia, está la banda sinaloense, pero la banda, por ejemplo, en Oaxaca suena diferente a la banda sinaloense, la banda en Sonora suena diferente a la banda sinaloense, como que cada quien tiene su estilo, pues, y estas fusiones que se hacen de repente de banda, pero con bajo eléctrico, ¿no? Como Laberinto, por ejemplo, que son de Obregón, o, no sé, acordeón, la música noreña, que es de trompeta, clarinete, con cosas de mariachi, o sea, no sé, o sea, es como... un mix. Como que siento que... hace poco lo estaba platicando con un amigo de Monterrey, de hecho, y le digo, no es que lo sepa como tal, es una creencia mía, ¿no? Como que siento que era en un pueblo, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué sabes tocar tú? ¿O qué hay ahí? Un guitarrón de mariachi o un tololoche, ¿no? Ajá. Y tú qué tienes, no, pues un clarinete, y la gente que iba llegando y era, pónganse a tocar lo que hay, ¿no? O sea, lo que hay, quienes están, y de ahí van surgiendo, más que fuera planeado. Yo siento que era lo que tenían a la mano y eso iba tomando sentido, iba tomando forma y pues ya como que de repente cada quien le pone etiquetas a la música, ¿no? O a los géneros más que nada. Pero siento que va un poco por ese lado, ¿no? Sí, no, y al final la música es algo vivo. Sí me gustaba, obviamente, de familia, pues quién no escuchaba todas estas cosas que te mencioné, ¿no? En sus casas, con tíos, abuelos, primos, lo que sea. Pero nunca había trabajado en el género hasta que empecé a trabajar. Bueno, había hecho algunas cosas cuando trabajaba en la radio, porque la radio en la que trabajé es la radio del estado, entonces tenía que cubrir muchos géneros y muchas cosas, ¿no? Pero habían sido guiños así, ¿no? Muy por encima. Y hasta que ya empecé a trabajar de lleno, por ejemplo, con Karim, y él en su inquietud de combinar todo esto de la música mexicana con otros géneros, entonces... conociendo músicos que él ya traía o músicos nuevos, ¿no? Ya creando, digamos, no sé llamarle comunidad o este grupo, fui absorbiendo todos esos conocimientos, tanto de él como de los demás músicos
las cosas que él quería hacer, cómo suena esto, cómo sonaba tradicionalmente, cómo quiere él que suene ahora. Entonces, como que, no sé, siempre el conocer lo que te están pidiendo, lo que vas a trabajar, el hecho de conocerlo, de adentrarte, empaparte. Yo siento que es un poco una danza, ¿no? Entre el productor y el artista, porque obvio el artista tiene una visión y quiere que esa visión pues, se cumpla hasta cierto punto, ¿no? Claro. Y todos venimos, como dices, es donde estás parado. Eso significa que atrás traes ciertas percepciones, traes ciertos imaginarios, no sé, en la banda hay acordeón, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahora de repente quieren que no sea acordeón y quieren que sea una vihuela, por poner un ejemplo. Y eso suena diferente, ¿no? Por ende le da un otro mensaje a lo que se está creando, ¿no? Y entonces, un poquito la pregunta es, ¿qué es lo que tú consideras que genera la base del género en términos no tanto de instrumentación, sino más un poco el aspecto social? O sea, ¿por qué nos identificamos con este género y a dónde vamos en base también a... Porque el artista es un poquito lo mismo que vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Sí. El artista es el que percibe, el productor es el que percibe y eso mismo es lo que se crea, pero también es lo mismo que alimenta este círculo, ¿no? ¿Cómo crees que se camina este recorrido? Pues creo que la identidad, principalmente es por la identidad del artista, ¿no? Eso es lo que creo que le da forma al sonido como tal. Sí, empezamos bien la respuesta. Sí. O sea, es que es, por ejemplo, la banda, vamos a poner un caso, ¿no? Alguien en Sonora quiso hacer banda sinaloense o algo así. Pero al final, cada artista siempre tiene la inquietud de hacer algo propio, ¿no? De imprimir su sello, de su feeling, vamos a llamarlo también de esa manera. Entonces, tanto lo que él tiene para aportar a algo, sus ideas, oye, ¿sabes qué? No toques, no sé, bueno, esa es una, el artista, y lo otro es la materia prima que tiene, o sea, en sí, como tú dices, bueno, el productor, que en este caso va a ayudarle al artista a darle forma a sus ideas, pero también los músicos. Entonces es, a ver, quiero hacer música de banda, voy a ir con tal productor en el que confío, o vamos, más que productor, voy a ir a ese estudio, ok. Y ese estudio le dice, oye, mira, yo tengo estos músicos que te pueden ayudar a llegar a ese resultado. Entonces, es un poco como que, ok, intentar transmitirle la idea a ese músico o ese músico que tiene para aportar. Entonces, entre la idea del artista, el productor, el músico, lo que puede hacer, lo que puede aportar, ya es algo, digamos, ya va a salir algo diferente de ahí, pues, ¿no? Porque es un músico que creció en otra parte, que tiene otra manera de tocar el instrumento. Entonces, al final, digamos que la base o la esencia va a ser, quiero hacer una canción de banda sinaloense, pero va a sonar sonorense, ¿no? Porque pues otro contexto totalmente diferente. En un 90% me atrevería a decir que todas estas cosas y los nuevos géneros y las fusiones y todo esto parte principalmente del artista. Yo me atrevería a decirlo eso, del feeling que tenga, de lo que él quiere decir. Porque si partiera de un productor, esa idea, yo creo que se sentiría forzada. Cuando un productor forma un grupo y lo lanza como un producto comercial al mercado, ¿sí me entiendes? Agarro a, no sé, las boy bands, ciertas boy bands, ¿no? Porque hay muchas que han marcado gran diferencia, pero... Sí, porque esto está pegando y entonces para que me reditúe unos 3 años y luego ya next. Sí, ¿no? O de repente un productor que diga, oye, un acordeón de acá con una tuba de acá, con esto, y los formo y miren, salgan. O sea, como que no digo que no pueda funcionar, pero no siento que salga algo que tú digas, está marcando una diferencia auténtico. O algo auténtico, exacto. Como que generalmente eso tiene que partir de la inquietud de un artista, de un compositor, de un músico, que él traiga muy claro lo que quiere hacer y que claro que se complemente con un productor o con los ingenieros o con los músicos. Pero siento que es bien importante entender que la mayoría de estas nuevas cosas parten de
de la inquietud del artista, ¿no? Y otra vez mencionas algo bien interesante, que es obviamente el constante cambio del género. Y pues algunos géneros, en especial el ponte norteño / regional mexicano, luego en otros círculos de la misma industria, son vistos un poquito como menos refinados, por decir, ¿no? ¿Cómo manejas tú estos prejuicios? Tú que ya has estado del otro lado, ¿no? O sea, con artistas ya de cierta cala. ¿Y cómo crees que estos prejuicios afectan el desarrollo de nuevos proyectos? Pues, aquí ya sería meternos un poco a las profundidades, ¿no? Y herir susceptibilidades también, se podría hacer. Pues mira, en mi opinión, no creo... sofisticados musicalmente, ahí sí ya depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Porque obviamente si comparas musicalmente el jazz o el blues o no sé, o sea, al final, si nos vamos a la esencia de esos géneros, son géneros raíz también, ¿no? De otras etnias sociales, de otros movimientos, pero al final son géneros raíz que en su momento fueron criticados, ¿no? O sea, el jazz, en su momento si no tocabas música clásica y tocabas jazz, pues eras como... El renegado. Sí, el renegado de que... El rebelde o... todo, o sea... Un hereje, vaya, musical, sí. ¿No? Entonces, obviamente esa complejidad que tiene el jazz armónicamente, pues es... porque así nació y así es y tiene sus maneras, ¿no? De interpretarse, de tocarse, de todo esto. Y si lo comparas con la música norteña, a lo mejor en ese sentido, o sea, armónicamente, musicalmente, así, sí es menos complejo que el jazz, ¿no? Pero eso yo no diría que lo hace... Sí, no porque algo sea más difícil, significa exacto, que es mejor. Que es mejor, totalmente. Lo que sí... Y ahí es donde te digo que creo que podemos entrar en terrenos peligrosos y esta es mi perspectiva. Lo que sí creo es que por lo mismo de la sociedad y las diferentes zonas del país y el hecho de regionalizarse como tal, sí siento que en cuestión... de calidad auditiva o de grabación o de cosas así, sí siento que de repente, insisto, no es una crítica, es como te dije ahorita, lo que tenían a la mano. O sea, queremos grabar, o sea, queremos materializar esto que estamos haciendo aquí, entre una bohemia, entre amigos, entre lo que sea. Entonces, pues yo tengo un micrófono y una grabadora ¿no? Entonces, de cassette. Entonces, pues bueno, vamos a grabarlo y un micro ambiental y lo que sea. Y así era como iban materializando, creando el archivo de las diferentes, cómo se tocaba en tal etnia, esto, lo otro. Entonces, como que eso se fue haciendo de alguna manera fácil para los proyectos, fácil para no sé cómo decirlo, o sea, la gente que quería grabar y sacar ese material y venderlo para ganar dinero. O los estudios que querían vender sus espacios, pero no tenían mucho dinero para invertir y compraban equipo, ¿no? Barato, accesible, todo. Entonces, como que es la suma de esas cosas, como que yo creo que fueron haciendo un bien propio para ellos, o sea, pero creo que fueron educando, no sé si utilizar esa palabra, pero imponiéndole a la gente que la música debería de sonar de esa manera. Ya, ¿no? Porque era lo que había y porque de repente a lo mejor alguien sabía tocar muy bien un instrumento, pero tal vez no tenía idea de lo que estaba haciendo porque no tenía acceso a estudiar, a libros, a un maestro, lo que sea. Entonces, al final llegabas al resultado, pero no sabía lo que estabas haciendo. De repente por ahí había algunas... no sé, desafinaciones del mismo instrumento por su calidad. Entonces, como que creo que la suma de todo esto fue dándole a entender a la gente
como que así debía sonar la música regional, o que ese es el feeling, o que lo que sea, ¿no? O sea, esto ya lo he hablado con colegas y con... Al final es una creencia mía, pero si nos ponemos a pensar, pues voy a hacer lo que pueda con lo que tenga, ¿no? Entonces, como que siento que se fue metiendo en el gusto de la gente, en el oído de la gente, que la música mexicana o la música regional o la música raíz debía sonar así. Entonces, y si te fijas, el jazz, de repente, no digo que esté súper bien grabado, pero como que para llegar a un cierto tipo de no sé, de tocar jazz o de estar en algo, como que sí tenías que tener cierto conocimiento, como que había un filtro un poquito más, ¿no? En todas las músicas de raíz, pues. Entonces, como que siento que ahí es donde se inclina un poco la balanza y que puede parecer que esta música mexicana o esta música regional o de raíz o como lo queramos llamar, puede sonar o ser un poco menos sofisticada que la otra. Pero no creo que sea por la cuestión musical, sino más bien por cómo la percibe la gente. Y si aparte le sumas el hecho de que en especial el norte del país es una zona que tiene constantes temas de migración, ¿no? Y entonces la gente se va y se lleva su pedacito de lo que, con lo que se siente identificado, se lleva su pedacito de música o se lleva su guitarrita, y entonces llegas al otro lado y lo mezclas con lo que hay, y entonces sale todo este tema del Tex-Mex, ¿no? Y entonces... O sea, uno podría pensar que se sigue degradando, ¿no? Aunque realmente a mí lo que me gustaría decirle, pues es que nada más se encuentra otro. O sea, si es una raíz, implica que hay un árbol, ¿no? Entonces siguen creándose otras ramificaciones de lo que puede ser un subgénero u otra forma de expresar sentimientos a través de la música, porque volvemos a lo mismo, eso es la música, ¿no? Totalmente. Y entonces, si pudieras cambiar una narrativa predominante en la música, ponte en la música en general, ni siquiera, si no quieres hablar nada más del regional, pues no hables del regional, ¿cuál cambiarías y por qué? Y yo la de preguntas fáciles. Pues yo siento la narrativa que cambia, no es que la cambiaría, solo tal vez la hubiera apurado un poco más. Yo siento que es el hecho de que la música mexicana o la música regional, yo creo que tuvo sus exponentes en el pasado como para haber merecido estar en el mercado internacional. Yo siento que eso es lo que eso es lo que cambiaría, vaya, como que te digo, no es cambiar, sino haberlo apurado, ¿no? En su momento. Siento que si bien Juan Gabriel, por ejemplo, por poner un gran primer ejemplo. Hizo música mariachi, pues se empapó un poco de la música de acá, ¿no? Norteña y todo eso. Pero siento que pues él fue siempre muy ecléctico, ¿no? En todo lo que hizo, o sea, grabó desde mariachi, pop, banda y todo. Y si bien es internacional su legado y todo, pero siento que si el mercado internacional hubiera estado más abierto a ese tipo de música, a lo mejor estuviéramos hablando de Juan Gabriel a nivel de, no sé, Elton John o Frank Sinatra o algo así. Que, ¿no? Las tenía, o sea, de todas. Totalmente. O sea... pero tal vez, no, y digo, ya es súper subjetivo, o sea, la cuestión de talento, quién componía, quién canta mejor, quién hace mejores cosas. Pero siento que el mercado no estaba tan abierto como está ahora a la música. Hablando específicamente, Juan Gabriel sin duda es grandísimo, o sea, no quiero decir que no fue grande, ¿no? Ni nada por el estilo, pero creo que ahora... por el fenómeno que ha sido la música mexicana, la música regional, creo que el mercado está más abierto específicamente en ese género, ¿no? Porque obviamente lo pop, lo que hizo Juan Gabriel en el pop y en esas cosas, pues sí, ¿no? O sea, tuvo ¿Pegó? A lo mejor... ¿Mande? ¿Pegó? Sí, pegó muchísimo más. Pero, por ejemplo, tiene cosas
el disco que grabó con la banda El Recodo, por ejemplo. A mí se me hace un gran disco que tal vez en esta época hubiera sido un Hitazo. boom, ¿no? Ponemos otro ejemplo, la banda El Recodo. O sea, si bien hicieron gira por Europa y muchas cosas, pero a lo mejor hubieran merecido en esa época, en su prime, vamos a decirle así, hubieran merecido más reconocimiento, más éxito y llegar a espacios como los que se están abriendo ahora, ¿no? Y así te puedo decir muchos, o sea, Joan Sebastián, Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León, de Valentín Elizalde, Sergio Vega, o sea, no sé, siento que eso es ese tal vez, esa globalización que tiene la música mexicana o la música regional, yo creo que eso es lo que siento que hubiera apurado, o hubiera cambiado yo un poco, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto, esta constante exposición a la globalización, quote unquote, a lo que pega y a lo que no? ¿Cómo has visto tú desde la trinchera de la producción y un poquito del behind the scenes que afecta la creación y nuestra propia identidad, ¿no? Pues no sé, tiene sus dos caras, ¿no? O sea, como dices, o sea, es mucho más fácil ahora, digamos, como llegar a audiencias o sí, darte a conocer, ¿no? Es mucho más fácil, tal vez ya no necesitas, no sé, como que esa estructura de la industria de antes, ¿no? De estar con una disquera forzosamente. Sí, pasas por aquí. Pasas por aquí, o sea, como que te digo, tiene sus beneficios y al mismo tiempo, no sé, como que vuelvo a lo mismo que decía de la música, de lo que tiene, de cómo se grababa la música antes y ese estigma de porque ¿qué palabra usaste en ese entonces? Menos sofisticada. Creo que lo peligroso es caer en eso, es que hay exceso de música, exceso de, no nomás la cuestión de las plataformas, sino el acceso que tienes hoy a comprar un micrófono, a comprarte una interfaz, equipo que antes necesitabas ir a un gran estudio a grabar y a todo eso. Entonces, siento que todos estos beneficios, como las plataformas o como el acceso al equipo, pues traen cosas muy buenas, ¿no? Que es descubrir música que a lo mejor no hubiéramos descubierto si no estuvieran estas más democratizado el acceso. Exacto. Pero por otro lado también creo que hay un exceso de música y de material y ¿sabes? O sea, como que siento que de repente hace falta, no es que haga falta, pero de repente es necesario filtros, ¿no? O sea, en ciertas cosas nada más. Entonces, eso, o sea, como que tiene muchas cosas buenas, pero de repente también tiene sus... Nunca había escuchado que alguien contras. dijera que hay un exceso de música. ¿A qué te refieres? A ver, O sea, no que esté mal, o sea, al final... Pues, todo el mundo tiene derecho a grabar y a exponer su arte y todo, o sea, pero no sé, hace poco escuché o números, más que estadística, de cuántas canciones se suben diario a ¿Spotify? a Spotify. Es una cantidad así impresionante, ¿no? Entonces, que vuelvo a lo mismo, o sea, tú como artista, tú como lo que sea, compositor, productor, o sea, al final es bueno para la industria que se esté moviendo tanto. Implica el hecho de que veas que un amigo tuyo sacó una canción, la grabó con sus cosas en su casa, la subió, pegó, le funcionó, entonces tú dices, yo también puedo hacer lo mismo, y lo haces, y a lo mejor a ti no te funciona, ¿y qué viene con eso? Una frustración, también decepción, cosas. Entonces, también el exceso de tener eso a la mano y poder y el hecho de sentir que lo puedes hacer y ya sin que alguien te diga, oye, espérate, es que mira, podemos hacer esto y mejorar esto y, ¿sabes? O sea, como... Sí, sin tanto como
pulir el craft. Exacto. O sea, ok. simplemente lo hago porque puedo hacerlo sin quitando el factor de quiero hacer las cosas bien. O sea, ¿sabes? O sea, profesionalizarse en todos los sentidos. O sea, mejorar tu gusto, saber filtrar ciertas cosas para poder subir. O sea, ¿cómo sabes si esa canción que subiste nomás porque puedes, te hubieras esperado un tiempo más o hubieras, ¿no?, desarrollado tu proyecto un poco más o lo que sea y lo hubieras subido 6 meses después, no nos vayamos muy lejos, o un año después, hubiera sido otra historia totalmente diferente, ¿no? Digo, el hubiera no existe, o sea, estamos hablando de suponer cosas, pero yo sí de repente siento, yo como consumidor, de repente escucho cosas desde mi punto de vista, ¿no? O sea, al final, cada quien puede hacer lo que quiere, pero yo escucho cosas que digo, uy, esto está bueno, o sea, estaba bueno, pero... Era un buen material bruto. Ajá, sí. Pero todavía estaba en bruto. Y realmente o sea, yo opino no desde el lado del business. Yo siento que como que siempre he intentado mantenerme alejado un poco de eso y mantener como que mi lado más de lo que yo hago, ¿no? De producir, o de mezclar y siempre tal vez juzgando esa parte, el sonido, la producción, esto. De repente por ahí entra el buen gusto en ciertas cosas, que eso es súper subjetivo, ¿no? También cada quien tiene su buen gusto. Pero de repente escucho cosas y digo, uy, esto estaba bien, pero no. Sí, creo que sí se entiende. O sea, hubieras hecho algo por aquí, por acá, o hubieras pedido ayuda en esto, creo que el resultado hubiera sido mucho mejor. Y a veces, por estos fenómenos de canciones o de música que de repente ha salido por ahí, que funciona, la gente confunde eso. Y yo siempre he sido... siempre he tenido este pensamiento de que que funcione no significa que está bien hecho. Pero si nos ponemos a pensar en el porcentaje de cosas que funcionan, pues es muy pequeño, pues, ¿no? Pero la gente solo ve eso, los proyectos solo ven eso, la ilusión. Si eso funcionó, lo mío también tiene que funcionar. Pero hay proyectos que se forjan a base de hacer las cosas bien, del esfuerzo, del trabajo, y son la mayoría, pues. Si pudieras diseñar un camino ideal, ahorita con todos los factores que hemos platicado, la centralización, el tema regional, que tenemos mucha más accesibilidad, sin embargo también mucho menos como cuidado en el proceso de creación o en el proceso un poco más artístico. Si pudieras diseñar un camino ideal, ¿no? Uy. O sea, para un talento emergente, primero, ¿cómo sería? Y segundo, ¿qué considerarías como imprescindible? La preparación. Preparación. Así. La preparación creo que es... La preparación y desarrollar tu gusto personal. O sea, creo que eso es... esas dos cosas en conjunto creo que son... Yo lo pondría como que la clave de todo, ¿no? Ahorita hay información accesible por todos lados. Pues entonces, por ejemplo, si quieres ser cantante, obviamente te vas a esmerar más en prepararte en el canto, en pulir más tu instrumento, en todo esto, pero tampoco está mal conocer algún instrumento musical, cuestiones de producción, de cómo grabarte a ti mismo, si compones, a lo mejor de cómo está la industria, de cómo funciona este rollo de la composición, de los porcentajes, de todas estas preparaciones complementarias, ¿no? a lo que quieres desarrollar, a tu carrera. Y el gusto que te decía ahorita es comparar o decir, a mí me gusta Michael Jackson, por decir. Y mi idea es cantar como él y crear mi proyecto como él, o Michael Jackson, Bruno Mars, Justin Timberlake, no sé. Ese tipo de performance y ese tipo de cantantes. Entonces,
¿Cómo desarrollo el gusto en base a eso? Escuchando mucho eso, comparándolo, grabándote, o sea, no que te compares con ellos como tal, sino a lo que me refiero es qué hacen ellos que está bonito, qué hacen ellos que está bien. Sí, qué hacen ellos que te gusta? ¿Qué hace este proyecto que es lo que llama tu atención? Sí. Que es como la atención al detalle, que es algo que yo veo que mucha gente no tiene tan considerado. La atención al detalle, al final, los artistas venimos del artistry, pues somos gente que sabemos hacer las cosas con un lujo y atención al detalle. Ajá. Y sí, como bien lo mencionas, no porque todo esté disponible significa que tienes que ir y aventarte y hacerlo todo ya, ¿no? Claro. O sea, que no se pierda esa atención o sea, si vas a tocar, tocas bien y tocas afinado y lo que sigue también lo haces bien y lo haces con... Sí, claro, totalmente. O sea, sí, siempre ir un poco más allá, o sea... Es esto de cantar no nomás es cantar. O sea, ¿sí me entiendes? Si te quieres dedicar a esto, o sea, es entender tu voz, entender tu instrumento, entender cómo quieres sonar, porque así es más fácil llegar con un ingeniero, que a su vez él tiene que estar preparado también. O sea, no nomás es cuestión personal, ¿no? O sea, yo estoy hablando de todos, toda la cadena. Toda la industria. Él a su vez tiene que estar preparado, pero es mucho más fácil para él y para el productor entender si tú te entiendes. O sea, si tú sabes lo que quieres, si tú le transmites bien una idea. Mira, esta canción de tal cantante, me gusta esto y cómo entra este efecto aquí, cómo se oye acá. No nomás es yo llego, me paro, canto y quiero sonar como Celine Dion, pues, ¿no? O sea, pero... También está otra parte del gusto, de quiero esta canción que suene a una balada de tales años, ¿no? Una balada ochentera, noventera, 2000era, no sé, pero con este elemento diferente, con esto. O sea, eso se creería que es solo tarea del productor, ¿no? O sea, al final es la responsabilidad del productor, pero... También es importante que tú sepas lo que quieres y cómo ayudes a transmitir esa idea. La mayor experiencia que tengo produciendo ha sido con bandas, ¿no? Más que con cantantes solistas o pop o así. Entonces me pasaba mucho que de repente llegaban y... Voy a poner un ejemplo ficticio, ¿no? Pero de repente, no sé, quiero sonar a Muse. Entonces, bueno... ok, vamos a ver, toca la canción y tal. Oye, ¿qué te parece si esta canción, en lugar de que tenga batería real, sí, vamos a grabar, pero mira, puro bombo y tarola? Pero si te fijas, la esencia de esta canción o lo que tú quieres, a lo mejor le vendría bien un loop o samples o cosas que complementen esto. Y de repente es como el baterista, no, güey, ¿yo qué voy a hacer en la canción? Sí. Entonces... Sí, pues, pero o sea, a eso es a lo que me refiero. Oye, el bajo, mira, en esta canción no es un bajo, es un sinte, ¿no? O es un sinte de cello. O sea, lo que lleva esa frecuencia grave, lo que cumple esa función, no es un bajo eléctrico. ¿Qué te parece si en esta rola lo hacemos así y en vivo a lo mejor tocas con un controlado? No, pero es que yo soy bajista, no soy tecladista. O sea, ese tipo de cosas. Ahorita estoy poniendo el ejemplo como banda, pero en ese tipo de cosas radica al gusto al que me refiero. O sea, ¿no? Ese sentido de abrir el panorama, de entender toda esta cuestión del feeling que quieres transmitir con tu canción, de lo que quieres transmitir como proyecto, de las limitantes que tú solo te pones. Creo que ese sería como que el camino perfecto para mí. También estar abiertos a... Esta industria es gigantesca, entonces no puedes... cerrarte nada más a que el camino que visualizas. O frustrarte, ¿no? Si no la hago como músico, si no la hago como esto, oye, pues hay otras cosas, ¿no? O sea, entonces tener la mente bien abierta a esa posibilidad también, pues. Y mirando hacia el futuro, ¿qué te gustaría dejar en la industria? Ya sé que suena súper cringy la pregunta, ya sé, pero pues eres alguien a quien particularmente desde el norte, pues la gente puede mirar para arriba, ¿no? Ajá. Porque tienes ahora sí que el caminito, gracias, ¿no? O sea, ay, aparte es de mi ciudad y aparte, o sea, vale la pena decirlo, ¿no? Eres alguien a quien la gente puede, pues sí,
mirar para arriba. ¿Qué legado te gustaría dejar a los que vienen? Al final lo que tú dices, que lo agradezco mucho, ¿no? Que puedo ser alguien a quien admiren o a quien vean como ejemplo o algo así, pero yo siento que ese tipo de cosas, realmente más bien este tipo de cosas yo casi no las hago, ¿no? Se podrá notar también un poco, como que siempre yo de verdad desde que me empezó a gustar esto de la música, siempre ha sido natural mi amor por esto, aunque la palabra suene muy, como tú dijiste, muy cringe y todo eso. Siempre he tenido mucho amor por esto, por la música en sí, por la profesión. No me veo haciendo otra cosa, es como una adicción, ¿sabes? O sea, de estar en el estudio, trabajando, mezclando. Ahora que lo estoy combinando con los shows en vivo y que la gente me dice de que no te cansas y todo. Y sí, la verdad, los viajes, todo eso es súper cansado. Pero en el momento en el que empieza el show, se siente algo así que no tiene comparación, ¿no? Con otra cosa. Entonces, de verdad es algo que me apasiona bastante. Entonces, yo lo que quisiera, si alguien me quisiera tomar como ejemplo de algo, es como que de verdad la pasión por esto. O sea, ¿y qué implica la pasión? Prepararte, ser responsable, ser buena persona, muchas cosas que hacen que puedas crecer en en esta profesión, en este camino, ¿no? Porque hay gente que siento que lo hace creyendo que está fácil o que nada más es musiquita. Sí, o viendo solo esta parte como nada más viendo el estrellato hasta sí, cierto punto, como ¿no? viendo lo bonito, vaya, o viendo esta... Últimamente se utiliza mucho esta frase que me da risa, es viviendo la película, ¿no? O sea, es como, es que este vato es famoso y la verdad, o trabaja con gente famosa o lo que sea. Y yo siempre intento no verlo de esa manera. Siempre he intentado, es como, esto es un trabajo como cualquier otro y te tiene que gustar hacerlo y cuesta mucho, sacrificas mucho, o sea, todo lo que conlleva una pasión por hacer algo, ¿no? Entonces, siento que el mayor legado que me gustaría dejar es eso. O sea, es prepararte, profesionalizarte, siempre estar en busca de hacer las cosas lo mejor posible y mantenerse con esa mentalidad. O sea, esto es para trabajar y te tiene que gustar mucho y ya. O sea, esto no es por venir a salir en la foto, esto no es por venir a... Sí, más bien como que esas cosas se dan y tú decides dónde aparecer, dónde sí hablar, dónde no hablar, sin creerte importante. Simplemente tú buscas dónde sientes adecuado el espacio para hacerlo, ¿no? Pero al final nosotros estamos en esto porque nos gusta, pues. Y sobre todo la responsabilidad. Tienes que ser demasiado responsable en esta profesión. Porque como productor o ya bien como ingeniero de mezcla y masterización, a veces a ti te llegan las cosas al final y lo necesito para ayer o para, ¿no? Entonces, ahí es donde radica, oye, no puedo ir a la fiesta, oye, no puedo ir a cenar, oye, no puedo ir a tal cosa porque necesito terminar esto o lo que sea, pues, ¿no? Y ahí no importa si estás enfermo, si... Ni modo, tiene que salir. Ni modo, ¿no? Sí. Entonces, si tienes ese sentido de responsabilidad en una buena posición o en un buen nivel en tu vida, creo que es de gran ayuda. Muy bien. Pues te agradezco mucho que hayas podido venir. Uh-huh. Aquí, pues en Debrief tendrás tu casa. Espero que también para nuestros escuchas esta haya sido, para mí fue una conversación excelente, asombrosa, me divertí. Uh-huh. Pero bueno, este fue señor Medina, productor, ingeniero de mezcla y máster y N cantidad de premios que pueden leer en Wikipedia porque yo no me los aprendí. Entonces... No sé si existe en Wikipedia por ahí. Si no, alguien haga el favor de hacerlo. Pero les agradecemos mucho. Te agradezco, señor Medina, y a Muchas nuestros gracias. escuchas que hacen todo esto posible. Y los esperamos en el siguiente capítulo.